Jóvenes, con gran alegría iniciamos esta nueva aventura de CDJ Podcast. Estamos con Carlos y con Rosita. Así es que iniciamos esa alegría tan grande que Dios tiene preparado cosas grandes para cada uno de nosotros. Y estamos muy emocionados de que cada uno de ustedes sean parte de esta nueva aventura y nueva etapa. Así que, ¿qué les parece? Que ya vamos a dar comienzo a esta nueva aventura de CDJ Podcast. Señoritas, pues qué placer poder compartir con cada uno de ustedes. El Señor nos regala nuevamente CDJ Podcast para poder llevar la buena noticia, pero me gustaría saber cómo se sienten en esta etapa. La verdad que nos sentimos muy felices. Bueno, yo digo nos sentimos. Bueno, por mí me siento muy feliz, muy emocionada de poder comenzar esta nueva etapa. Estamos en este nuevo formato de podcast, así que téngannos un poquito de paciencia, pero, we're getting into it. Vamos a entrar más naturalmente. Estamos en estas conversaciones que vamos a tener súper importantes para que todos nosotros y también los jóvenes, ¿no? Se puedan identificar y tener ese encuentro con Jesús que tanto anhelamos, ¿no? Día tras día. Así es, Rosita, Carlos, definitivamente un nuevo comienzo, una nueva etapa hacia la santidad, pero que requiere del primero, que es el Espíritu Santo. Es Él quien nos guía en todo momento y es Él el que queremos compartir con todos nuestros jóvenes para que también ellos puedan seguir teniendo ese encuentro. Por los que ya lo han tenido, pero tal vez algunos todavía no han tenido ese encuentro profundamente con el Señor. ¿Sabe que lo que a mí me apasiona? Porque claro, el hecho de que compartamos ciertas cosas que hemos pasado en nuestra vida, le damos gloria a Dios, ¿no? Por lo que el Señor hace. Y de verdad, el tiempo que hemos compartido con ustedes, y hay cosas que yo no sé de Isela, hay cosas que no sé de ti, Rosita. Y al igual no sabemos de ti. Por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, de la misma manera, poder convivir y saber lo que Dios ha hecho, eso es lo que a mí me apasiona, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces, eso es algo bello, ¿no? Porque vamos cada vez con temas diferentes que vamos a estar tratando, ¿no? Definitivamente, y dando testimonio, dándole la gloria a Él, porque es Él el que actúa en todo, en todos, cuando somos dóciles a lo que Él nos inspira. Sí, cuando somos abiertos, ¿no? Cuando nos dejamos abrir el corazón y dejar de que Dios siga obrando, ¿no? En cada uno de nosotros y nos lleve a esa conversión, ¿no? A esa transformación radical donde ya literalmente, como decimos en CDJ, ya no somos los mismos, ¿no? Entonces ese es el propósito de este podcast que me emociona muchísimo el corazón. Y como dice la palabra del Señor, dice Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y con esa alegría. Detalle, ¿no? El detalle principal, ¿no? Lo que Dios vive, hace, realiza, es donde está el impacto primordial en cada uno de nuestra vida. Obviamente, ¿no? Hay algo que tenemos que decir esto muy naturalmente, que algo que sí podemos decir ahora. Yo puedo, como ahora, facilitar decir de frases de las Sagradas Escrituras, de una relación un poquito más. Pero también tuvo momentos donde no sabíamos nada, ¿no? Yo sé que Isela, tú y yo también no sabíamos nada. Inclusive ni queríamos buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, creo que de eso vamos a estar como llevando un poquito el tema de hoy, ¿no? Conocer un poquito más de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Definitivamente, pero antes de llegar a ese paso, pues poder reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Yo personalmente les abro mi corazón. Antes de tener este encuentro con la luz de luz, que es nuestro Señor, pues mi vida era una vida sin sentido, sin esperanza, sin visión y sin servicio, ¿verdad? Porque yo no tenía la conciencia de quién era yo. Yo vivía un mundo sin Jesús. Y un mundo sin Jesús es un mundo sin alegría, un mundo sin esperanza, ¿verdad? Pero he allí de donde nos saca el Señor, de ese abismo, de esa oscuridad, incluso de ese fango del pecado. Porque una vida sin Jesús, sin Cristo, es una vida en pecado. Ya cuando tenemos ese encuentro, somos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. ¿Y qué estabas experimentando en ese momento de oscuridad? Precisamente le iba a preguntar eso. Porque es muy interesante de ver que nos compartes eso y la verdad que yo personalmente no me lo imagino.
en el aspecto de que como ya te conozco ya ahorita, ¿no? Caminando con Si Cristo, supieras. ¿no? Pero es lo mismo, si supieras, ¿no? Sí, Entonces, estamos ¿qué hablando fue? un poquito más. Sí, entonces, ¿qué pasó en ese momento de oscuridad? ¿Cuándo sentiste ya ese llamado donde ya Dios te estaba llamando a ese encuentro? Definitivamente, pues cuando fue en un retiro de iniciación del Espíritu Santo, pero ¿qué vivía antes de ello? Pues sí, una vida de pecado, una vida de que mi vida era el trabajo, la escuela y el novio. Y después en un momento solamente fue el trabajo y el novio. O sea, yo no vivía para Cristo, yo vivía para el mundo. Pero sabemos que no hemos sido creados para eso. Pero cuéntenme ustedes, Rosita, ¿cómo ha sido tu experiencia? Carlos, cuéntenme. ¿Quién comienza? A ver, los miro tan emocionados. Pues, me queda un poquito más con lo que tú dices porque, bueno, yendo un poquito de las cosas que pasan, ¿no? Y me imagino yo el caso de que tú dices con respecto al pecado del mundo, es porque no hubo conocimiento de quién era Dios, ¿no? Porque cuando empezamos a nuestra vida, crecemos, muchas veces crecemos en una vida cristiana y quizás, tal vez tu caso no fue lo mismo, puede ser, y eso es ahí puede ser un detonante que nos pasa a muchos, ¿no? Sí. Y bueno, en mi caso puedo decirle que crecí en una familia cristiana, crecí en una familia que, claro, cuando hablamos de término cristiano, estamos hablando también de término católico, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde uno va creciendo, aprendiendo muchas cosas, pero tiene que llegar, bueno, en mi caso tuvo que llegar a un punto donde decir, bueno, aquí inicia todo, ¿no? Porque tus papás te están llevando, ¿no? A la iglesia, pero una cosa es que tus papás te lleven y te digan, vamos a la iglesia, y otra muy distinta cuando tú dices, bueno, yo decido de hoy en adelante empezar mi camino de Dios, ¿no? Mi caso fue esa parte, ¿no? Mis papás me llevaban a la iglesia, pero tuvo que haber un punto donde... ¿Y cuál fue ese punto, Carlos? Cuando yo sentí la desesperación, odio, mentira, no te puedo decir que tuve que caer en un vicio o una adicción, en mi caso no fue así, pero lo que sí puedo decirles es que llegué a tener odio, rencor, resentimiento a mi papá. ¿Pero por qué pude llegar a eso? Porque mi papá estaba viviendo mucho en el alcoholismo, ¿no? Entonces, yo al ver que no tener a mi papá cerquita, ¿no? Al que empiezas a tener una relación con él, sí. Bueno, al no tener, empiezas a genera en tu corazón odio, resentimientos. Rencor, resentimiento. Entonces, creo que fue una de las cosas que a mí más me acercaron a Dios, fue porque ese resentimiento, esos odio, rencor, es feo, ¿no? Es feo, imagínate tenerle odio a tu papá, tener rencor a tu mamá, a tu papá, a tu mamá, dependiendo, ¿no? Es difícil porque no lo ves como una figura paterna, ¿no? Lo ves más como, no es mi papá. Entonces, y eso es algo que muchos jóvenes experimentan. Al saberse, mi papá, mi mamá me ha fallado, ¿cómo me vienes a decir tú que Dios existe? O que la Virgen María es mi madre. Es algo impensable porque tristemente hemos sufrido las consecuencias de una familia disfuncional, de un papá alcohólico, y que no nos hace sentir la cercanía. Entonces, realmente abrir el corazón y saber, jóvenes, que pues todos hemos pasado por ello de una o de otra manera. Sí, definitivamente. Yo creo que es una de las experiencias que más ha tocado mucho de mi vida personal desde pequeño, ¿no? Entonces, al no tener... Yo sí te puedo decir, ¿no? Les abro mi corazón. Sí me dolía, ¿no? Me dolía mucho ver a familias con sus hijos que les van de la mano, ¿no? No me pasó igual. No me pasó igual porque mi papá, pues, estaba alcoholizado y todo, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que a mí, pues, me llevó mucho a tener inclusive envidia a mis amigos, a las personas, a los primos, ver a sus papás que van juntos y todo. No me tocó el caso. Entonces, creo que fue una de las cosas detonantes que a mí me impulsó más de buscar al Señor, ¿no? Porque no conocía ese amor de padre, ¿no? Ese amor de padre. Entonces no conocía mucho en ese amor de padre. Y no culpo a mi papá porque después yo lo entendí. O sea, obviamente no culpo, no juzgo después de, ¿no? Pero obviamente uno no entiende esa parte, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que fui, en ese caso, fue una de las que a mí me detonó, ¿no? De esa parte. Pero pues podemos hablar aquí quedando mucho de esa parte y todo, pero creo que una de las cosas que fui esa parte. Yo creo que
en el caso tuyo, Rosita, fue de otra manera, ¿no? Oh, sí, de completamente. Creo que en cierto aspecto me puedo conectar con tu historia en el término del comienzo, ¿no? Creciendo mi hermana tuvo otra versión de su niñez a la que yo tuve, ¿no? En el aspecto de que, pues, mis papás, cuando nació mi hermana, ellos no estaban mucho de la iglesia, ¿no? Mi mamá sí creía en la fe y ella hacía el esfuerzo de ir a misa y todo eso, pero yo no recibí en mi niñez, o sea, yo recibí en mi niñez lo que mi hermana no recibió. Pero en ese aspecto todavía tenía unas dificultades, ¿no? Creciendo en la iglesia, mis papás sirviendo, mi papá después se hace diácono, sirve en la parroquia y todo eso, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, tocó cierta etapa en mi vida donde ya me tocaba por mí misma encontrar a Cristo, tener ese encuentro personal con Dios. Pero a la vez que yo estaba caminando, sirviendo, participando dentro de lo que es la comunidad y la fe católica, todavía sentía un vacío dentro de mí. Y me hacía esa pregunta, ¿pero por qué es que siento ese vacío? Estoy sirviendo, voy a la Santa Misa los domingos, rezo, o sea, no rezaba antes, igual como ahora, ¿verdad? Pero hago todas estas cosas. ¿Por qué es que todavía siento vacío? ¿Por qué siento desesperación? ¿Por qué me da ataques de pánico? ¿Por qué me da ansiedad? O sea, me hacía todas esas preguntas, ¿no? ¿En qué momento pasó eso, Rosita? O sea, porque tuvo que haber pasado algún momento, ¿no? Para serles completamente honestos, hace 5 meses. 5 meses. Wow. Hace 5 meses. Y yo me decía, ok, voy a la iglesia, participo en Sower, participo en esto, participo en lo otro. Ya mi encuentro con Jesús, ya lo tuve. I'm fine, estoy bien, no me pasa nada. Pero no fue un preciso momento. De hecho, hasta me acuerdo la fecha, fue el 18 de abril. Wow. Porque los encuentros siempre se te quedan, ¿no? Es que como el apóstol San Juan, recordamos el día y la hora. Recordamos el día y la hora. Y me recordaba en esa mañana, precisamente iba manejando en mi carro para el estudio y estaba en oración, estaba en charla con el Señor. Y le decía, Señor, es que no entiendo por qué siento tanta ansiedad, por qué siento tanto pánico. Cualquier cosita me frustra, cualquier cosita me enoja, cualquier cosita me da nervios. Necesito encontrar a alguien que me guíe, a un guía espiritual. Necesito a alguien Dirección. Dirección, exactamente. Necesito mi GPS. Católico, ¿no? Se pierde, ¿no? Porque me sentía, aunque te digo, sirviendo y caminando en la fe, todavía me sentía perdida. Y es que, Rosita, es la realidad de tantos jóvenes que han crecido en la iglesia, pero aún así están viviendo la fe de sus papás, pero no están viviendo la fe propia. Entonces, tu testimonio está dando y seguirá dando luz a tantos jóvenes que se identifican contigo. Entonces, y es admirable, Rosita, esa parte, ¿no? Qué bueno poder ser franco, ¿no? Porque sí poder decir, y admiro la humildad que tienes, ¿no? De decir, ¿sabes qué? En 5 meses, ¿no? Porque, pues, uno dirá, pues no, Rosita creció en la iglesia y todo, pero admiro esa parte de ti, de la humildad que reconocer, de decir, yo creo que en esta parte, en este momento, ahí es donde inicia todo. Y creo, te admiro, yo sé que el Señor hace muchas cosas en tu vida, ha hecho muchas cosas en tu vida, y de verdad admiramos eso que tú haces, ¿no? Y de verdad me impacta mucho lo que tú nos dices en este momento. A mí creo que hasta me toca realmente poner un poquito más de atención a eso, a lo que no, sí, hace. Es que, como les digo, iba manejando, iba en mis oraciones y yo decía, Señor, es que ayúdame, es que no quiero sentir este vacío, ya no quiero sufrir de esta ansiedad, porque ya llevaba como aproximadamente como 10 años sufriendo de ansiedad y ataques de pánico. Wow. Entonces llegó a cierto punto de que, pues te digo, llegué a la desesperación y yo llorando en mi carro y la gente pasaba y decía, bueno, ¿is she okay? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Pero ese encuentro lo tuve ahí en mi carro, no fue hasta que llegué aquí y hablé con alguien y me dijo exactamente la respuesta que yo necesitaba en ese momento. Me decía, estás cargando con algo pesado, tienes algo dentro de tu pecho y estás clamando por ayuda. Y eso, It's okay. Eso me pegó muy fuerte porque dije yo, el Señor está escuchando mi oración y está viendo que estoy desesperada y que ya no puedo más. Entonces, nos unimos en oración y en ese momento sentí
Uf. La unción del Espíritu. La Fuerza del unción del Espíritu Espíritu que dije, ok, esto es un encuentro, you know? Que antes yo decía, no, pues es que mi encuentro ya lo tuve, pero no era nada en comparación a lo que sentí en ese preciso momento donde dije, wow, yo quiero sentir esto. En todos los momentos que haga oración, en todos los momentos que vaya a la Santa Misa, yo quiero sentir lo que estoy sintiendo ahorita. Tu testimonio, Rosita, tu compartir me hace recordar la palabra del Señor que nos dicen, busquen al Señor mientras se deja encontrar. Y tú dijiste la clave en todo esto no fue tanto la persona, fue el Espíritu Santo actuando por medio de esa persona, que se derramó esa fuerza del Espíritu Santo, decir, hija mía, te estoy escuchando, y precisamente me hace recordar, o sea, también cuando yo tuve mi encuentro en el retiro de iniciación, fue una iniciación en la vida en el Espíritu Santo, porque yo vivía una vida sin Dios, una vida sin el Espíritu que nos da vida. Es el Espíritu Santo el que sopla, el que sana, el que restaura, el que nos hace recordar quiénes somos. ¿Sabes lo que me quedo con lo que tú estás comentando, Rosita, y lo que tú hablas, Isela? Es que, por ejemplo, yo no sé, o sea, el tiempo que hemos compartido y trabajamos juntos, ¿no? Sí. Yo no sé los desafíos que tienes en tu corazón. O sea, vemos una Rosita alegre, contenta y siempre llevando... Si supieran todas las batallas interiores, ¿verdad? Y de veras que te agradezco por abrir tu corazón y decir, esto me ha pasado, ¿no? Me pasa esto. Y ahí es donde hay una verdadera fuerza, ¿no? De encuentro, al igual contigo, Isela, decir, ¿sabes qué? La regué, pasó esto, o no sabía de esto y ahora tengo presente que esta es mi vida personal, ¿no? No, y eso es importante porque me encanta que estemos teniendo esta conversación. Y me imagino que también no ha sido fácil, ¿verdad? Sí, porque no ha sido fácil. La realidad de que lo que les iba a compartir ahorita es de que es importante, como tú has dicho, ¿no? A veces podemos andar caminando por la vida y tenemos como una máscara puesta, ¿no? Es como, ok, voy a entrar a trabajar, ok, showtime. You know? Entonces, como dejas las cosas a un lado. las cosas a un lado, lo pones debajo de la alfombra, under the rug, como decimos nosotros, pero es que nunca sabes lo que está pasando dentro del corazón y dentro del alma de la persona. Entonces, yo creo que es muy importante en ese sentido tener esas conversaciones porque eso nos lleva, ¿no? A decir, ok, ¿sabes qué? Voy a preguntarle cómo te va en este día, ¿no? O cómo te ha ido, cómo estás, como haciendo catch up, ¿no? Preguntarle a esa persona, ¿te sientes bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo ha sido tu semana? Para así poder ayudar, ¿no? Hacer ese Jesús caminante para la persona que lo necesita, ¿no? Definitivamente también, eso me hace recordar, Rosita, un post que miré que decía, ora por tus amigos, porque tú no sabes qué batallas están peleando, ¿verdad? Y con esa misma, pues, iniciativa que hay que orar unos por los otros porque todos cargamos diferentes batallas, pero no estamos solos. Claro, no. Sé que estarán de acuerdo conmigo en esto con respecto a lo que vamos compartiendo, ¿no? Es que es importante algo, ¿no? Es importante, uno, como mencionabas, preguntar cómo están, cómo va tus compañeros, lo que no saben las batallas. Y otra muy importante también es que no te quedes, ¿no? No te quedes con todo lo que hay en tu corazón, ¿no? Porque el Papa Francisco dijo algo, que tenemos dos tipos de enemigos, ¿no? Sí. El primer enemigo se llama el enemigo interno, todo lo que hay en nuestro corazón que no podemos saber cómo expresarlo. El enemigo externo, lo que pasa a nuestro alrededor. Y qué bueno es cuando hay que decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, ¿no? Hay que ser humildes y a veces decir, ya no puedo, ya no sé cómo solucionar eso, ya no sé cómo, busco ayuda, ¿no? Porque el problema que nos pasa... Y te dejas ayudar. Lo que nos pasa muchas veces, y es verdad, no, a veces no nos dejamos ayudar. Exacto. No queremos ayuda, queremos que nosotros somos autosuficientes. Exacto. Y ahí que hay es peligro. sinónimo de orgullo. Sí, claro, y eso es precisamente lo importante de esta conversación, porque estamos teniendo este impacto, ¿no? De poder reconocer de que somos seres humanos. Hay que dejar que Dios sea Dios y nosotros también tener esa vulnerabilidad y humildad para nosotros poder decir, voy a abrir mi corazón y decir, oye, necesito ayuda y necesito de alguien.
o decir, mira, quizás no quieras entrar en detalle con lo que estás experimentando. Cada persona tiene su manera, ¿no? Su momento. Su momento en que pues va a abrir su corazón, pero decirle, oye, pues mira, no puedo entrar en detalle lo que está sucediendo ahorita, pero por favor manténme en tus oraciones. Eso. Sí. You know? Y algo, pues agradecerles, ¿no? Agradecer que abre su corazón, agradecer. Y todo, pues podemos seguir compartiendo mucho Sí, más, sí. porque hay mucho más. Pero sabemos que pues es se nos una va rápido el batalla, tiempo. es una Sí, batalla es una lucha ser diaria. un joven en este caminar hacia la santidad, y pues por eso queremos conectarnos, escuchar de nuestros amigos en Guadalajara para que pues nos cuenten cómo es ser un joven adulto en la Iglesia Católica. Sí, claro que sí. Interesante. Vamos Vamos. por eso. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos de CDJ Podcast? Qué gusto saludarlos desde La Perla Tapatía, su hermano y amigo Samuel Serrano. Saludamos con muchísimo gusto a Isela, Rosa y Carlos, que están allá desde Los Ángeles. Y hoy vamos a platicar acerca de un tema bien importante. ¿Qué significa ser un adulto joven en la iglesia? Y para eso está conmigo Marielos. Así es, mi querido Sammy, qué gusto saludarles, queridos amigos. Y claro, vamos a tocar este tema, esta pregunta que significa ser un adulto joven en la iglesia. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos adultos jóvenes? Y la edad está entre los 18 a los 39 años sin importar el estado social. Nos vamos a basar en 5 puntos para concretarlo y lo vamos a profundizar un poco, claro, para que nos quede súper clarísimo a todos nosotros. Punto número 1 en el cual tenemos que tomar en cuenta es desarrollar una identidad personal. Cuando vivimos experiencias que influyen en el desarrollo de la identidad interpersonal, por ejemplo, el trabajo, la familia, la madurez en la fe, y vivimos una identidad un poco controversial. Pero tenemos que desarrollar bien nuestra identidad personal. ¿Quiénes somos? Recuerda que quien no sabe a dónde va, cualquier viento nos es contrario. Así es, y como segundo punto tenemos cultivar relaciones. Tengamos en cuenta que como jóvenes tendemos a relacionarnos con personas día a día en cualquier lugar donde el Señor nos ponga, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y nuestro testimonio influye mucho en muchos jóvenes para atraerlos o para que ellos también pues se alejen de nosotros, ¿verdad, Sammy? Así es. Y también pues tener en claro que hay nuevas amistades, diferentes grupos, diferentes trabajos, diferente escuela, y hay jóvenes que luchan contra la sociedad. Recuerda que tenemos 2 puntos y 2 mundos muy diferentes y opuestos al plan de Dios, que es el plan del mundo, el plan donde hay desorden, fama, alcohol, sexo mal encaminado, y hay muchísimos vicios que nos están llevando a la perdición. Eso es muy opuesto al plan de Dios, el plan de Dios que quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros, vivir siempre en torno con nuestra mirada a Cristo. Así es, y como tercer punto, y continuamos, dar significado al trabajo. Hay que buscar bien y reconocer de qué manera invertimos el tiempo y en qué lo invertimos. Recordemos que el trabajo nos ayuda muchísimo a forjarnos en la responsabilidad y a ser más maduros, a relacionarnos con más personas y también ahí dar testimonio como nosotros, como cristianos, ¿verdad, Sammy? Totalmente, porque por eso tenemos que tener, pues bueno, un área laboral en donde poder desarrollarnos. Normalmente cuando tenemos un área laboral estamos conviviendo en comunidad y eso es el plan de Dios, vivir en comunidad. Nos hacemos más responsables, crecemos más en virtud y como jóvenes adultos tenemos que tener en cuenta que el trabajo determina el uso de nuestro tiempo. Nuestro tiempo tiene que estar siempre en visión a una responsabilidad, 8 horas a lo mejor diarias, o vamos a tener que tener en cuenta sacrificios. Sacrificios, por ejemplo, si antes tenía tiempo para ir con la novia, para ir a la fiesta, pues ahora vamos a tener que sustituir esos tiempos por horarios laborales, pero siempre caminado a un uso adecuado. Así es muy importante reconocer de qué manera invertimos el tiempo y en qué lo hacemos, porque eso influye mucho en nosotros, en nuestras relaciones. Y también continuamos con el cuarto punto, que es cultivar una vida espiritual. Lo más importante para nosotros como todo ser humano es nuestra vida espiritual, de qué manera la vamos fortaleciendo. La Santa Eucaristía, el Rosario, la oración, que son la savia para nuestra alma, lo que aumenta y fortalece nuestra fe y nuestra unión con el Señor, y eso hace que también fortalezcamos nuestro testimonio como cristianos
para tener más fuerza y dar testimonio a las demás personas allá afuera, en el mundo. Totalmente. Cultivar una vida espiritual es de gran utilidad para cada uno de nosotros, entre la tradición religiosa, comunidad religiosa, desarrollo de vida interior. Entonces, para poder tener una vida espiritual es necesario que tengamos en cuenta que queremos crecer con Cristo. Si queremos crecer en iglesia o queremos crecer en el plan moderno, en el plan del mundo. Por eso, una vida espiritual siempre tiene que ser cimentada en cada uno de nosotros, pero con nuestra mirada siempre en Cristo, pero ya con una responsabilidad de qué es lo que queremos hacer en la vida. Así es. Y como quinto punto tenemos mi vocación al servicio dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos que tener una vocación. Para poder estar dentro de la iglesia, tenemos que ser iglesia. El Papa Francisco nos ha invitado a todos los jóvenes. Si tú te acordarás, en uno de sus mensajes decía: hagan lío, por favor, jóvenes, hagan lío. Queremos jóvenes que hagan lío. Así podemos ser iglesia, haciendo lío en nuestras responsabilidades, viviendo en torno a Cristo, teniendo una mirada de fe, de amor y sobre todo cultivando una vida espiritual. Una vida espiritual que nos lleve al plan de Dios, Marielos, pero que también nos haga responsables en la fe, en la sociedad y en iglesia. Somos jóvenes y tenemos que ser valientes. El Señor nos llama a ser cristianos valientes allá afuera en el mundo, donde todas las almas se pierden. Hay que ser fermento en el mundo. Estar en el mundo sin ser del mundo, ¿verdad, Sammy? Amén, así sea. Pues bueno, eso es todo por hoy. Yo regreso con Rosa, Isela y Carlos, que están allá en Los Ángeles. Vamos con ustedes, chicos. Saludos. Wow, qué bendición tan grande. Samuel y Marielos nos han dado una información muy fructífera para una relación muy fuerte con el Señor. Les agradecemos a ustedes con ese ardor tan grande que ustedes comparten, el amor que el Señor tiene en sus corazones. De veras, nos queda con mucho que compartir. ¿Qué les parecieron ustedes? Me encantaron estos puntos con los que yo ¿no? quiero identificar más. Es cuando tú tienes esa identidad en Cristo, ¿verdad? Sí. Esa identidad en Cristo, tener el deseo de cultivar esa vida interior, porque como todo requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Y también me quedo con, cuando tienes ese encuentro, te lleva a una vocación, te lleva a servir a la iglesia, porque no podemos decir, ya tuve mi encuentro y me voy a quedar aquí sentadita, bien, gracias. Sí. No, nos tiene que llevar a una entrega. Sí, a mí me encanta muchísimo cultivar nuestra espiritualidad, ¿no? Nuestra relación con el Señor, ¿no? Que eso es lo que nos lleva a esa conversión, eso es lo que nos lleva mucho más profundo a Jesús, y Él es el que nos abre el corazón, ¿no? Para es como una, lo pienso yo, como una cebollita, ¿no? Y que va pelando layer por layer, ¿no? Y quiere que nosotros conectemos más con Él en esa manera, ¿no? De poder buscar, creo que a Dios a veces también, si es necesario, en el silencio. Y me parece muy importante, hacer, ¿no? Sí. Bueno, también me quedo con la identidad, porque claro, me encanta mucho lo que dice el catecismo de la iglesia, ¿no? Numeral 27, precisamente. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, ¿no? Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios no. Entonces, somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Tener esta identidad, dignidad de saber que somos hijos de Dios, Amén, nos ayuda a impulsar, ¿no? Nos lleva a lo que tú dices, Isela, ¿no? A una vocación, a una misión, a llevar la buena noticia más. Entonces, cuando conocemos esa parte de saber quién soy yo, ¿Quién soy yo, no? Porque por gracia divina, ¿no? En el bautismo somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, por medio de la fe de nuestros papás. Y bueno, me encantó mucho que Marielos y también Samuel, cómo se expresaban, cómo ellos estaban así con una alegría. Les mandamos un abrazo. ¿no? Igual, sí, por eso, muchos saludos. Nos queda mucho con sus reflexiones, ¿no? Las reflexiones que nos llevan a poder interiorizar, ¿no? Qué importante es tener una vida espiritual que nos lleve a la palabra de Dios,
a la oración, que por supuesto, dentro de aquí el apostolado, que lo son los 5 pilares, que tenemos la oración, la palabra, vida sacramental, misión, ¿no? Es poder llevar siempre la buena noticia, ¿no? Sí. Impactado con eso. Me parece muy hermoso, pues hemos ya aprendido estas 5 claves, ¿no? De los muchachos de Samuel y Marielos. Hemos platicado un poquito de cómo era nuestra vida antes, ¿no? De tener ese encuentro con Jesús. Hemos abrido nuestro corazón y pues hay mucho más de que tenemos que platicar aquí Queda en corto nuestro el tiempo, podcast, Rosita. pero se pasa muy rapidito el tiempo y de hecho ahora pues ya que hemos platicado, ¿no? De eso, pues me gustaría pues ya en unos momentitos, todavía no, pero en unos momentitos hablar sobre cómo fue ya después de ese encuentro, ¿no? ¿Quién es Isela ya ahora con Cristo? ¿Quién es Carlos ahora con Cristo? ¿Quién es Rosita ahora con Eso. Cristo, no? Y hay Entonces, mucho que hablar sobre hay eso, ¿no? mucho que hablar sobre eso en la manera de que pues nuestros jóvenes también se puedan conectar de alguna otra manera, identificar también. Y decir, si el Señor hizo eso en Rosita, en Carlos, en Isela, ¿qué no podrá hacer en mí? Exacto, pero antes de que entremos a eso, ¿qué les parece, muchachos? Si vamos a un break, a unos mensajes importantes y después regresamos con mucho más aquí en nuestro CDJ Podcast. Carlos, tengo un secreto para ti. Cuéntame de qué se trata. ¿Has escuchado de CDJ? CDJ, ¿no? ¿Y qué es CDJ? CDJ es el Congreso de Jóvenes y déjame decirte que tú eres elegido. ¿Y por qué soy elegido? Eres elegido por el amor de Cristo, Wow. igual que todos nuestros jóvenes que los esperamos el 28 y 29 de septiembre en East LA Community College en the Ingalls Auditorium. Y este evento, Carlos, es en inglés y en español. ¿Dónde puedo adquirir esos boletos? Claro que sí, puedes llamar a El Sembrador y llamar al 773-777-7773 para adquirir tus boletos. Wow, ya me estoy animando y emocionando para vivir esa experiencia. Porque eres chosen. Wow, porque después de CDJ, Ya no serás el mismo. señoritas, pues que hemos visto cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Sí. Este podcast me encanta mucho. Me encanta mucho la forma que se puede compartir, la forma que se desarrolla, la forma que se va proyectando, ¿no? Porque me apasiona el ver cómo el Señor nos ha hecho muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Cada uno tiene una experiencia distinta, Sí. en años distintos, momentos distintos, y obviamente cada uno expresa en la medida que uno va experimentando, ¿no? Como lo que nos compartiste, Rosita, con respecto a tu encuentro, Isela también, bueno, lo que pude compartir. Y estos que hemos escuchado con esas ayudas, porque son ayudas como puntos que nos ayudan a poder interiorizar nuestra Sí. vida, ¿no? Ahora, veamos lo de otra manera, ¿no? Ahora, conocemos un poco más dónde Otra lente. venimos, qué ha pasado en nuestra vida, cómo el Señor ha obrado en nuestra vida. Ahora, ¿qué está pasando ahora en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Y obviamente se queda pensando, ok, pues ahora que pues tuviste un encuentro precisamente, pero ¿qué estás haciendo ahora, no? ¿Y ahora ¿Qué es qué? lo que Dios? ¿Y ahora qué sigue? Porque fíjate, que no solo termina con un encuentro. No, es el comienzo. Debe empezar desde el punto de vista, ¿no? Entonces, Sí. que de empezar de ahí, ¿no? Empezar desde un punto y luego qué es lo que el Señor va queriendo en nuestra vida. Y yo sé que hay mucho que hablar de eso, ¿no? ¿Y qué te parece, Isela, si nos cuentas qué es lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en tu vida? Amén. Es como ya dijimos el antes de Cristo y ahora es el después de Cristo, ¿verdad? Me encanta porque es verdad que el Señor siempre obra. Dice un salmo, ¿verdad? Señor, que la obra que has comenzado en mí, no la abandones, por favor, no la abandones, porque yo quiero ser como ese barro dócil entre tus manos en el alfarero, ¿verdad? Que siempre está cambiando, moldeando, ¿verdad? Pero antes de compartirles qué es lo que el Señor está obrando en mi vida, pues reconocerle como mi Salvador y mi Redentor, ¿verdad? Es Él el que me sacó de esa oscuridad, el que me levantó, el que me dio mi dignidad, el que me hizo recordar, tener esa conciencia Sí. de que soy hija de Dios, que Importante. soy su amada,
que él ha La chiqueada, entregado, ¿no? la chiqueada, la consentida, que él La más amada, ¿no? se regocija. Tatuada en sus manos. Así es, la palabra nos dice, con cuánto amor te tengo, que te tengo tatuada en mis manos, ¿verdad? Imagínate. Entonces ese amor tan gigante que realmente cuando uno lo cree y se enamora de Cristo, Y se ve. lo único que quiere hacer es compartirlo Se con los nota. demás. Ajá. Y se nota por la fuerza del Espíritu Santo, porque son los frutos de la alegría, los frutos Gozo. del gozo, de la paciencia, que sigo trabajando en ello, ¿verdad? Porque es un No, eso es un proceso, camino. es un camino, porque bien lo decíamos, compartíamos, es un encuentro, el inicial, pero Dios sigue obrando, sigue Ya. trabajando en cada aspecto de nuestra vida y nos Sí. va sorprendiendo, porque nos Sí. va diciendo, Isela, yo quiero que tú seas mejor, porque nos va preparando para ese encuentro final, Exacto. que es en la santidad, que es ante su presencia, ante su trono de gracia. Sí, hay algo importante que me gustaría recalcar, porque a veces a veces en el principio de este caminar que ya el after, ¿no? El after Jesus, después de Cristo, ¿no? Había momentos al principio donde yo me frustraba conmigo misma, porque decía, ¿por qué es que no lo estoy entendiendo? ¿Por qué es que no lo estoy captando, no? En los momentos de oración o hacía ciertos aspectos, ciertas cosas, en este proceso de ya una vida más espiritual, más profunda con Dios. Entonces llegaban esos momentos donde yo no lo captaba y pues me frustraba, ¿no? Entonces algo que siempre me dice mi guía espiritual es, ten paciencia contigo mismo, es un proceso, no va a suceder no- de la no- noche a la no. mañana, porque Definitivo. todavía es como le dijiste al principio del programa, es un encuentro día tras día, no es un proceso que Una estamos purificación pasando, diaria. una purificación Sí. exactamente que estamos pasando, ¿no? Y, o sea, nuestro cuerpo humanamente yo creo que no podría No. captar, Claro, ¿no? y es De un como- solo es un como cambio. es como el deporte, ¿no? Exacto. El deporte, para que desarrolles una habilidad, tienes que empezar de cero y ahí es donde tienes que trabajar, disciplinarte, tener un horario específico para cada cosa. Exacto. Y allí es donde uno va empezando a crecer, ¿verdad? Lo dijo Isela, ¿no? Con respecto a eso de dejarse, de tener a Jesús, ¿no? Como el rey de reyes en tu vida, ¿no? El centro de tu vida. Y es por eso, ¿no? De lo que vas compartiendo. Y allí nos damos cuenta de la magnitud tan grande del amor de Dios en cada vida, ¿no? Y de su poder. Y el poder Del que poder hace que dice la palabra de Dios, si el Espíritu Santo tiene el poder, tuvo el poder de resucitar a Cristo. Ese mismo Espíritu actúa en ti, actúa en mí, actúa en quien le dé permiso para actuar. Entonces también como nuestra Madre Santísima queremos proclamar y sorprendernos. Wow, yo nunca, hermanos, chicos, amigos, nunca me imaginé que iba a poder formar parte de un CDJ podcast, de un podcast católico, y para mí es una alegría porque es tener el deseo de glorificar, A Dios de con tu propia vida. exaltar Sí. el nombre de Dios, que Él tiene el poder de Ya. hacerlo todo, y que tú, joven, que nos escuche, ¿verdad? Que ellos sepan que el Señor tiene grandes planes de amor, de salvación, de Dios hace misericordia. cosas nuevas, ¿no? Transforma, ¿no? Las hace todas Exacto, nuevecitas. Todas nuevecitas. Y hablando de eso de transformación, pues ¿qué sucedió? Es la pregunta, ¿no? Exacto. ¿Qué ¿Qué sucedió? pasó, no? ¿Qué Después. pasó? Es que nos emocionamos. Estábamos emocionados de que, ay, no, pero hay que entrar, ¿no? Como que entrar al grano, ¿no? Sí, sí, Entonces, decir o compartir, ¿no? Con nuestros jóvenes para que ellos también tengan esa interacción Visión, con nosotros, sí. esa visión de cómo puedes, obviamente cada encuentro es diferente, es personalizado a ti y a la situación que tú estás pasando en tu vida, pero el encuentro con Jesús es el mismo porque estamos con Él, ¿no? Amén. Estamos encontrándonos con Él, ¿no? Entonces, ¿cuáles cambios hubo ya en nuestra vida? Creo que ya sería la pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran esos cambios en nuestra vida ya ahora que hemos tenido ese encuentro con Jesús? No Ya. sé qué quiera comenzar. Yo Ah, puedo comenzar, me emociono mucho, pero ese cambio es que el Señor siempre nos va a pedir dejar el pecado. Si queremos vivir la gracia es dejar el pecado. Les cuento en breve, pues yo tuve que terminar con mi exnovio, ¿verdad? Porque no estábamos viviendo una digna de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dejarlo, aunque fue una separación muy dolorosa,
dejarlo, alejarme del pecado y acercarme a la gracia, que es acercarme a los sacramentos, vivir una vida más íntima con Él, y fast forward, que me lleva también el Señor a la vida de una misionera, dejándolo todo, literal, dejando mi familia, dejando a mis padres, dejando el trabajo, dejando el carro, dejándolo todo para entregar mi vida a Cristo. Wow. Fast forward more, y después de ello, en su bondad y infinita misericordia, llegar aquí al sembrador donde Eso es una Él... gracia divina. ¡Tarán! Sí, Presente después de aquí. donde Él me permite ahora no solamente poderle servir, pero laborar para Él. Es una alegría, hermanos, que no, Ya. no se puede contener. No, y le damos gloria a Dios por tu vida, porque de alguna manera el Señor ha permitido ciertas cosas, ¿no? Dios permite ciertas cosas para poder llevarte a transformarte, a tener una mentalidad diferente, una forma de ver las cosas diferente, y ahora proclamar su buena noticia de salvación, ¿no? Amén. Porque uno, al pasar por eso, uno da testimonio de que, mira, qué es lo que el Señor me sacó y mira dónde me tiene ahora. Y eso le damos gloria a Dios por tu vida. Al igual contigo, Rosita. A ver, Rosita, Sabemos que cuéntanos. también el No, Señor. conmigo ¿Qué pasó después eso? fue un cambio realmente para mí radical. Porque 360. Porque como les decía, o sea, yo pues creciendo en la fe, estando en iglesia con mis padres, que les agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, en este proceso de tener el encuentro con Él ya mucho más profundamente, yo antes, nada más para dar como context, ¿no? De lo que estaba sucediendo, nada más era trabajo, ir a la misa los domingos, los jueves ir a Sower, and that was it. Eso era todo. No tenía y no estaba viviendo una vida sacramental, que es lo importante y lo esencial. Y de hecho, tampoco, para serles honestos también, no tenía una relación con nuestra Madre Santísima, como la tengo Casi ahora. como tradicional, ¿no? Sí, ¿no? casi más, no lo estaba viviendo. No lo estabas experimentando. Experimentando su capacidad completely, o sea, interno. Y perdón por lo que voy a decir, Rosita, pero yo creo que es una realidad. Tantos jóvenes viviendo una vida sacramental mediocre, ¿verdad? Que lo viven por sus papás, lo viven, ay, porque me dicen, pero no, es que Dios nos da una capacidad, nos llama a una intimidad profunda, pero para ello me aseguro que tuvo que haber sacrificios y renuncias. Oh, sí, muchos sacrificios, como por ejemplo, yo no soy una persona de levantarme temprano en la mañana. Pero lo está haciendo. Pero ahora lo estoy haciendo y ella es testigo. Sí, claro. Sí. Ella es testigo. Y ahí es donde ahora- hace el punto, Sí, ¿no? porque ahora me levanto temprano, hago el Santo Rosario. Hice mi consagración a Nuestra Madre Santísima. Yes. Voy a la misa todos los días. No hay día que yo me pierda la Santa Misa. Y si pierdo la Santa Misa me pongo Te duele. triste. Me duele porque siento que me hace falta algo El alimento. esencial, que es el alimento que da la vida, ¿no? Entonces, haciendo esos cambios, ir a confesión semanalmente, o sea, vivir esa vida más sacramental, ¿no? Y decir de que, por ejemplo, en mi relación con Nuestra Madre Santísima, lo que me ha llevado a mi consagración, ¿no? Fue mi amor a la Eucaristía. Entre que yo me estaba enamorando más de la Eucaristía, asistiendo a misa todos los días y yendo a adoración eucarística lo más que yo podía, ¿no? Lo más que puedo, porque lo estoy viviendo ahora. Entonces, ese amor por Jesús, algo me decía dentro de mí, esa voz de conciencia, ¿no? Decía, algo te falta, algo te hace falta. Una cercanía, ¿no? Sí, una cercanía. Y yo sentía que precisamente era la voz de Jesús Dios. que me decía, te falta mi mamá, Wow, eso sí. te falta mi mamá, porque gracias a ella yo estoy aquí. Eso. Gracias a ella estoy entrando a tu corazón. Entonces, en ese momento entró de querer consagrarme a Nuestra Madre Santísima, que le agradezco a Isela Muy bien, buen trabajo. muchísimo, porque gracias a ella pude consagrarme a Nuestra Madre Santísima y ahora pues puedo decir, muchas veces pues muchas personas dicen, es Nuestra Madre Santísima que nos llevó a Jesús, pero para mí fue todo lo contrario, fue Jesús que me llevó a su madre. Amén. Entonces, Es que donde está Jesús, está María. Sin duda alguna. uno- Y es que si amamos a Jesús, es imposible no amar a María. Exacto. Entonces, me encanta ese punto que hayas traído mucho antes, ¿no? De que, pues, decía, no, es que hay que rezar el Santo Rosario, hay que ir a misa, hay que hacer esto y que hacer lo otro. Honestamente, me sentía hypocrite.
No me sentía cómoda diciendo, Real. hay que hacer esto, Ajá, sí. pero yo no lo Sí, hacía. porque faltaba algo, ¿no? Porque faltaba algo, ¿no? exactamente. Entonces, entrando a una vida más sacramental, a una relación con nuestra Madre Santísima, que de hecho también renovar la consagración lo más que podamos, que de hecho yo lo hice también hace poco. Eso fue lo que ha transformado mi vida. Eso no significa que todavía no sufro sufrimientos de frustración o de ansiedad o de ataques de pánico. Como lo hemos dicho, es un proceso de sanación que el Continuo. Señor poco a poco está liberando, ¿no? Está desatando esas cadenas entre más abrimos nuestro corazón, y es cuando nos damos cuenta, ¿no? De ciertas cosas que están pasando en nuestra vida que quizás no nos dábamos cuenta, pero ahora ya gracias a esa relación con Dios, y no lo puedo estresar, like I can't stress it enough. Yo pienso que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que te va iluminando el corazón, Y la mente y el alma, ¿no? Es súper importante un guía espiritual. Exacto. No lo puedo... Recomendado, ¿no? Recomendado al Recomendamos. 100% un guía espiritual, porque es ese guía espiritual que te va a llevar, ¿no? A profundizar esa relación y que te va a estar on check. Oh, te va a yeah. estar chequeando acá. Accountability. Exacto, Sí, porque- teniendo esa contabilidad. Y Exacto. porque en este proceso, Rosita, bien lo has compartido tú, experimentamos esa sanación, esa liberación, y en automático la fuerza del Espíritu Santo te dice, oye, lo que yo estoy viviendo, yo quiero que los otros los vivan, que ellos vivan esta Exacto. plenitud, que vivan un pedacito del cielo aquí en la tierra, para que se vaya preparando Purificando este el corazón. corazón para la eternidad, porque esa es nuestra meta, esa es la aventura final. La y dice aventura de la santidad. Dice San Juan Pablo II, la aventura hacia la santidad comienza con un sí. Sí. ¿Y tú, sí, a Carlos? María también. ¿Qué Sí. cambios hubo en tu vida que dijiste, Sí. ok, ahora ya estoy al 100 con Al Cristo? 100. Bueno, creo que es un paso, ¿no? Es un caminar, Sí. como bien nos decíamos, ¿no? Cada experiencia, cada uno. Yo sí te puedo decir de 5 cosas importantes que aprendí. Y cuando tú tienes un Cuéntanos. encuentro, ¿no? Lo primero es que tienes que saber que eres amado de Dios. Que es Muy lo bien. que a mí me faltaba, ¿no? Porque yo decía, como no tenía, mi papá no sabía eso, yo sentí cuando Dios me empezó a decir, ¿no? Dios, tú eres mi Ese hijo, yo amor te amo, ¿no? paterno. Te amo con un amor Yes. eterno, ¿no? Te amo personalmente. Te amo incondicionalmente. Un amor que vas experimentando así, ¿no? Después de haber tenido un retiro, yo te puedo decir que yo mismo busqué a mi papá y le pedí perdón. Wow. Ajá. Es que el encuentro te lleva al perdón, a la reconciliación, el mensaje central. Exactamente. Yo fui a mi papá y le dije, perdóname, porque yo te tenía odio, tenía rencor, te tenía esto, porque yo no experimentaba un amor, ¿no? Entonces, puedo conectar con eso ahí yo. es donde yo empieza todo, ¿no? Empieza todo de... empiezo a sentir más una relación más con Dios, ¿no? Porque me está Sí. diciendo que te amo, que te quiero, que te aprecio, que te valoro, que eres importante para mí y que eres de gran valor. Entonces uno va descubriendo en el paso del tiempo, ¿no? Después de años empiezo a poder, vengo yo aquí a Estados Unidos y también me voy a otro retiro, y en ese mismo retiro le digo al Señor, ahora sí, sané una parte de mí, porque eso es un proceso, ¿no? Ahora me entrego, ¿no? Ahora Wow. me entrego y Me digo, aquí rindo. estoy, ¿no? Te hago como mi Señor, ¿no? Y todo. Pero eso no quiere decir también que tú no puedas caer, puedas volver a pecar y todo, porque No, sí. es un proceso muy grande. Bueno, en la preparación aprendí 5 cosas que fue lo que me impulsó a poder tener una relación un poquito más cercana con Dios. Es que tenemos que tener primero, son 5, ¿no? Dimensión espiritual, ¿no? La dimensión espiritual, una de las cosas muy importantes, que primero Dios, ¿no? Luego está la dimensión mental, porque tenemos los pensamientos que tú tienes definen lo que haces, ¿no? Tu dimensión corporal, tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que tienes que cuidarlo. Luego, tu dimensión sentimental, ¿no? Y emocional, ¿no? Todas esas emociones, cuando no están niveladas, pueden desequilibrarse, y luego estás como tus emociones, ¿no? Sí. Y luego la dimensión sociocultural, es decir, con tu familia, ¿cómo estás tú con tu los que están familia, a tu con los alrededor? alrededor? Entonces, cuando aprendemos estos 5 dimensiones espirituales, que lo que yo de verdad aprendí y me quedó muy bien, y agradezco a Ernesto Vega que nos dio ese taller muy bien, y me quedo con eso y empiezo a decir, a ver, ¿cómo estoy yo en mi vida espiritual, no? Empieza el proceso espiritual de trabajo. Exacto. ¿Y qué pasó? Empecé a buscar, a tomar clases bíblicos,
retiros, formación, formación en liderazgo pastoral, bíblico, y a mi medida empecé a poder nutrir mi corazón de decir, bueno, o sea, si Dios me llama para algo, debo invertir en mi vida espiritual, ¿no? En mi vida espiritual. Yo siento que uno fue los pilares muy grandes, y el estar aquí en El Sembrador, que nos hablan mucho de los pilares con respecto a la palabra de Dios, que es muy fundamental, la oración, vida eucarística, como tú bien lo mencionabas, que claro, obviamente también a mí fue un proceso también. O sea, una cosa es que aprendas y otra cosa que la vivas y la practiques. Exacto. No, es muy distinta, Que ¿no? la experimentes. Ajá, Sí. es muy... Bueno, el Señor poco a poco va inundando mi corazón, y también trato luchando día tras día, ir a misa todos los días, claro, vida sacramental, leer las Sagradas Escrituras, y también soy uno de las que, como bien decía, yo no era muy mariano, ¿no? O sea, yo María sí sabía que existía mi madre, pero no, yo te puedo decir que ahora le doy gracias a mi papá, y le digo gracias por haberme enseñado a rezar el rosario, pero en ese tiempo yo, o sea, nada que ver. Entonces, pero hace poco a poco el Señor va como que mostrándome, oh, te falta mi madre, como bien lo decías, ¿no? Entonces yo voy identificándome en esa parte, ¿no? Cultivar esa relación con María, porque, bueno, al paso del tiempo el Señor va mostrando realmente que María es una gran aliada, ¿no? Porque es la Madre de Dios, ¿no? Es la reina del cielo y de la tierra. Theotokos, ¿no? La Madre de Dios. Ya. Entonces puedo decirle que en este caminar Dios ha mostrado ya muchas cosas, ¿no? Y feliz porque de la preparación, el encuentro, el Señor te va mostrando que y ahora sí, tienes que compartir. Y aquí estamos compartiendo lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y lo que me es encanta... solo el comienzo. Sí. Eso es solo el comienzo de todo lo que el Señor está obrando en nuestros corazones. Y como lo has dicho, el encuentro es nada más el comienzo. El caminar es ya ese proceso, ¿no? De sanación, donde el Señor, entre más íntima sea esa relación con Dios, el Señor nos va revelando, ¿no? Ciertas cosas donde dices, oh, pues ya sané de esto. Y de luego te dice, pero te falta esto. Y entonces ya es ese proceso, ¿no? De sanación que va purificando, como lo has dicho. Sí, me encanta correcto. que hayas usado esa palabra, porque es un proceso de purificación que honestamente yo prefiero hacer aquí en la tierra que hacerlo en otra parte. Exacto, y aquí también vemos, A preparar, hermanos, jóvenes, la creatividad de Dios Padre, porque como obró en Carlos es diferente como obró en mí y como obró en ti. Y vemos también su paciencia. El Señor es eternamente paciente Es un con caballero. nosotros. Es un caballero y solamente... Rico en misericordia, ¿no? Riquísimo, solamente actúa de acuerdo a la apertura que le hagamos, ¿verdad? Entonces, por eso, invitarle a todos nuestros jóvenes que hay que seguir abriéndole el corazón al Señor para que sea Él quien obre y podamos juntos testificar de su gran poder, de su misericordia, de su paciencia, y también pues invitarles que ellos nos comenten allí Sí. cómo el Señor ha obrado en tu vida. Exacto, porque pues aquí no estamos nada más para contar nuestros testimonios. Queremos Aquí estamos escuchar. para escuchar los testimonios de todos nuestros Definitivo. jóvenes que nos están viendo en YouTube, en Facebook, para que manden sus comentarios de cómo el Señor ha cambiado tu vida, cómo el Señor ha tocado tu corazón. Sigue trabajando. Sigue Sí. trabajando y sigue obrando en tu corazón. Eso es lo que queremos escuchar. Eso es parte de este podcast. Y es Porque que, queremos que como- ustedes sean esa parte esencial, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es esa parte esencial de tener un encuentro, de esta participación del amor de Dios que hace muchas cosas en cada vida, ¿no? Cada experiencia, Es esto lo única. aprendí, cada experiencia es única y cada experiencia es educativa porque te ayuda a crecer más, ¿no? Entonces, Exacto. por eso queremos conocer más a todos los jóvenes y me quedo con esto, ¿no? Porque como uno va aprendiendo, me quedo con la humildad tuya, Rosita, de decir, necesito de ayuda, ¿no? Ajá. Y me quedo con la pasión de Isela de decir, necesito mostrarle a los demás que hay alguien que los ama y que tienen una madre que los quiere. Eso, me quedo con eso. Ay, Y gracias. mucho más que nos queremos quedar porque Sí. el reconocer eso, Carlos, Rosita, es reconocer la presencia obrando, la presencia de Dios Exacto. obrando en ti, obrando en Carlos, obrando en todos nosotros. Amén. Entonces, por eso queremos seguir glorificándole. Esperamos que todos los jóvenes hayan disfrutado, no de nosotros, no, sino de la fuerza del Espíritu Amén. Santo actuando y que también ellos sean valientes
para ensalzar y exaltar el santo nombre de Amén. nuestro Señor. Así que, por favor, compartan, denle like, díganle a todos sus amigos que estamos en esta nueva aventura de CDJ Podcast. Queremos conocerlos a cada uno de ustedes y la verdad que es que queremos que cada uno de nosotros tengamos una relación más profunda con Él. Así que compartan sus testimonios con nosotros, compartan este programa y así que pues estamos en conexión con cada uno de ustedes, mis queridos jóvenes, para nosotros poder seguir y yendo a esta aventura de transformación, de liberación con nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues una vez más, denle like, denle share, subscribe to our podcast. Así que para que ustedes pues tengan esos nuevos episodios que van a estar viniendo de nuestro CDJ Podcast. Así que, muchachos, gracias. Ha sido nuestro primer podcast. Es una alegría, de verdad, definitivamente eso es un gloria a Dios por lo que hace en nuestra vida. Amén. Le damos gloria a Dios por tu vida, Isela, Rosita, por lo que el Señor seguirá haciendo. Así que, bueno, finalizamos este programa. Así es, y dándole la gloria al Señor, dale like, comparte para que esto sea de gran bendición para más almas. Dios te bendiga.